Muy buenas tardes, bienvenidos al ciclo de seminarios ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México?, organizado por el Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad. Estamos en el módulo número 20 y la dinámica de esta serie de pláticas es que investigadores adentro de la UNAM nos muestren qué es lo que se está haciendo al interior de la institución en términos de investigación en cambio climático. Entonces, este mes de agosto estuvo a cargo del Centro de Geociencias y el día de hoy vamos a tener al doctor Juan Pablo Bernal con la plática revelando el clima del pasado a partir de análisis geoquímicos de estalagmitas. El doctor Juan Pablo Bernal es químico por parte de la Facultad de Química de la UNAM y es maestro en ciencias por la Facultad de Ciencias también de la UNAM. Su doctorado lo obtuvo en el Australian National University en Ciencias de la Tierra. Desde 2003, el doctor Bernal trabaja como investigador en la UNAM, primero en el Instituto de Geología y desde 2010 en el Centro de Geociencias, donde actualmente es investigador con categoría titular B. Es corresponsable del Laboratorio de Estudios Isotópicos del Centro de Geociencias y su línea de investigación principal es el uso de herramientas geoquímicas para la comprensión de los procesos de cambio climático, utilizando principalmente estalagmitas. Entonces, adelante Juan Pablo, por favor, y muchas gracias por la plática. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Bueno, pues esta plática, más que presentar resultados bonitos y todo, voy a hablar más bien sobre cómo podemos utilizar las estalagmitas para poder entender, para poder revelar cómo ha cambiado el clima en el pasado y de hecho poder entender mejor el clima actual y poder poner en contexto el cambio de las condiciones climáticas actuales que estamos viendo. Este es un trabajo que, como dijo el doctor Alexander Correa Metrio, ya llevo varios años realizando. No es un trabajo que se realiza solo, lo realizo en colaboración, primero con muchos, con mis estudiantes, mis colaboradores, investigadores postdocs, y también con investigadores de otras universidades, como el doctor Francisco Cruz de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, el doctor Matthew Lacniet de la Universidad de Nevada en Las Vegas, o la doctora Fernanda Laces, que está en la Facultad de Química. A estas alturas, esta pregunta, ¿por qué estudiar climas pasados?, ya es un poco y más o menos ya sobra. Sin embargo, no la quiero dejar pasar. ¿Por qué siento que ya sobra? Porque, bueno, a lo largo de todas estas pláticas hemos estado viendo cómo la importancia de ver y lo que nos estamos viendo al estudiar climas pasados, lo que estamos aprendiendo. Sabemos que tenemos un registro instrumental muy corto, aquel que se obtiene con estaciones meteorológicas. Y muy corto me refiero a que tiene alrededor de 150 años, aproximadamente 160 años. Aunque el registro instrumental más largo, que corresponde al centro de Inglaterra, viene desde 1650 aproximadamente, ese es solamente un registro de una estación meteorológica, no es un registro climático. No es un registro, ¿por qué? Porque es de una sola nube. A partir de 1850 más o menos es que se empieza a tener ya una red un poco más grande en Europa, en algunas partes de América, de estaciones meteorológicas que empiezan a dar datos más o menos confiables. La más reciente, la más antigua de México, por ejemplo, el de 1865 aproximadamente, la estación meteorológica de Tacubaya. Y básicamente, en promedio, todas estas nos están diciendo, nos están revelando que la temperatura ha cambiado, que está cambiando y se está aumentando. Estos son los datos de la compilación más reciente de Harkrut hasta junio del 2023, donde es evidente el cambio climático. El que estamos viendo, aún así, este es un registro bastante corto, porque no nos deja saber acerca de procesos que han sucedido en el pasado. En el pasado geológico, 2000, 3000, 60.000, 300.000 años, no nos deja ver sobre muchas cuestiones de oscilaciones atmósfera-océano. Una de ellas, la más típica, es la del Niño, que sí se puede registrar en este
registro, pero hay otras como la variabilidad del Atlántico, las oscilaciones de caudal del Pacífico, la oscilación del Ártico, que tienen frecuencias mucho más largas, frecuencias de 60, 80, 120 años, algunas oscilaciones solares, sabemos que pueden ser efectos forzadores, y que básicamente no lo podemos ver en el registro instrumental. Como no lo podemos ver en el registro instrumental, entonces tenemos que irnos hacia el registro geológico para poder entender, para poder ver cómo han estado afectando en el pasado. Pero no solo para poder entender cómo han estado afectando en el pasado. Estos registros son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque al tener una evidencia de cómo ha cambiado el clima en el pasado, entonces podemos validar los modelos de circulación atmosférica global. Estos modelos de circulación atmosférica global son los que actualmente se utilizan para poder hacer predicciones sobre los diferentes escenarios de cambio climático. Estos modelos tienen que ser validados. Ajá. Y la manera en que son validados es estudiando registros paleoclimáticos. Pero no solo eso, también nos ayudan el estudiar los climas pasados, los registros del cambio climático pasado, también nos ayuda a evaluar el efecto que diversos agentes forzadores del clima y los cambios climáticos pasados han tenido, qué consecuencias han tenido en distintos ambientes. Ha dejado de llover más, ha dejado de llover menos, qué ha pasado con la productividad de los suelos, qué ha pasado con la biota. Y eso es muy importante porque eso no lo vemos en esta gráfica de acá. Esta gráfica de acá, simple y llanamente, déjenme pongo el apuntador láser. Ajá. Esta gráfica de acá nos dice cómo ha cambiado la temperatura, cómo ha aumentado la temperatura. Pero no es claro qué ha pasado con algo muy importante, que es la precipitación, es decir, la cantidad de lluvia. Y para eso tenemos que ver registros climáticos pasados. ¿Qué son las estalagmitas y cómo permiten estudiar los climas pasados? Bueno, las estalagmitas son estas formaciones rocosas que encontramos en el interior de las cuevas, y es bien importante mencionar, no en todas las cuevas, sino en algunas cuevas. Esta es una cueva donde al final les voy a estar enseñando un registro, una cueva muy bonita en Puebla, las Cármidas, y esta es una cueva muy impresionante que recientemente estuve trabajando en Brasil. Se llama Cueva del Diablo. Entonces las estalagmitas son estas formaciones que están creciendo del suelo hacia el techo en las rocas. Y aquí las vemos, estas pueden tener alrededor de unos 40 centímetros, y aquí podemos tener algunas que pueden tener hasta 2 metros y medio de largo. Son estas formaciones las que estamos estudiando. ¿Por qué nos permiten estudiar climas pasados? Esta gráfica recientemente me dijeron, es muy vieja, ya cámbiala. Sin embargo, sigue mencionando muy bien, sigue pasando muy bien el mensaje de por qué, cómo se forman las estalagmitas y por qué nos sirven. Cuando tenemos en un ambiente, cerca de una cueva, un ambiente kárstico, se forman en ambientes donde la roca predominante es carbonato de calcio. Y esa roca es mojada por lluvia, una lluvia que tiene cierta composición isotópica, y ahorita voy a regresar a eso. Esta lluvia lo que hace es el agua de la lluvia se mezcla con el agua del suelo, con el CO2 resultante de la oxidación de la materia orgánica, y forman ácido carbónico. Ese ácido carbónico es capaz de disolver el carbonato de calcio de la roca caliza, disolverla, y por medio de este equilibrio químico, y transportar tanto los iones calcio y carbonato hacia el interior de la cueva, donde debido a que hay poco CO2, de hecho aquí debería haber, debido a que hay poco CO2 en las cuevas, se desgasifica, y en el momento en que se está desgasificando, básicamente lo que sucede es comienza a precipitar el carbonato de calcio. Este carbonato de calcio, que es el que lleva a la formación de las estalagmitas. Sin embargo, es un poquito más complejo el asunto. ¿Por qué? Lo voy a poner de esta manera. El equilibrio químico asociado con la disolución de los carbonatos, que teníamos en esta ecuación de acá, se puede expresar por esta ecuación que
tenemos acá es un resultado de un balance de cargas, que está en función de la solubilidad del carbonato de calcio, la solubilidad del CO2, la solubilidad de las reacciones ácido-base, las que puede estar participando el ácido carbónico, el bicarbonato y el carbonato, y la concentración de calcio. Y si graficamos esta, que es la concentración, básicamente la actividad o la concentración de calcio contra la presión de CO2, la presión parcial del CO2, obtenemos esta curva de equilibrio donde nos dice bajo qué condiciones la solución está perfectamente saturada en carbonato de calcio. Es decir, que ya no puede disolver más carbonato de calcio. Si estamos en condiciones debajo de la curva, la solución se dice que está insaturada, es decir, puede disolver carbonato de calcio. Si estamos por arriba de la por arriba de la línea, estamos en condiciones de sobresaturación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos agua en equilibrio con la atmósfera, tiene alrededor una presión parcial de CO2 alrededor de 0.38 milibar, actualmente ya es alrededor de 0.04 milibar, y la tenemos aproximadamente aquí. Y el agua que está en equilibrio en los suelos, que tiene alta concentración de CO2, la encontramos, más o menos, vamos a poner, en este punto de acá. Cuando el agua de la lluvia y el agua del suelo se mezclan, tiene la particularidad de que se están mezclando dos componentes que están saturados, forman un componente que ya no está saturado en carbonato de calcio. Como el agua resultante de mezclar agua de lluvia con agua en equilibrio con el suelo es un agua que ya no está saturada en carbonato de calcio, esta solución resultante puede entonces, perdón, disolver carbonato de calcio. ¿Hasta qué punto va a disolver carbonato de calcio? Hasta que alcance otra vez las condiciones de saturación. Puede venirse para acá, pero también puede venirse para acá, puede venirse para varias partes. El asunto es que tiene que alcanzar de nuevo las condiciones de saturación y por lo tanto va a estar disolviendo la roca caliza. Y así va a ser transportada por gravedad, va a estar bajando por toda esta zona de aquí entre una cueva y el suelo se le llama el epikarst, va a estar bajando el agua y va a llegar al interior de la cueva, donde la presión de CO2 es menor que la que hay en la solución. Como la presión de CO2 es menor en solución, es menor en la cueva que en la solución, va a llegar a condiciones donde se mueve hacia esta parte del diagrama, se sobresatura. Como perdió CO2 se sobresatura, la solución otra vez está fuera de equilibrio, y para alcanzar otra vez las condiciones de equilibrio, ¡pum!, tiene que regresar, precipita entonces carbonato de calcio. Y esta es la manera química correcta, por así decirlo, de decir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que lleva a la formación de las estalagmitas, estalactitas y todas estas formaciones que vemos en el interior de la cueva. Como resultado, lo que vemos con las estalagmitas son este tipo de formaciones, donde vemos a base de carbonato de calcio, donde lo que tenemos es que esta parte de acá abajo precipitó antes que la parte que está aquí arriba. Vemos estas formaciones bandeadas, por ejemplo, estas son diferentes estalagmitas, estas blancas brillantes que ven están en forma es aragonita, estas de acá son calcita, esta de aquí es muy interesante porque esta parte de aquí es aragonita y esta parte de aquí abajo es calcita, y aquí tenemos bandeamientos entre calcita y aragonita. Y aquí lo que vemos estas estructuras bandeadas. Estas estructuras bandeadas nos está diciendo que no siempre están precipitando igual, que siempre hay cambios en las condiciones de precipitación, y esos cambios pueden ser que tienen más materia orgánica, menos materia orgánica, pero al final de cuentas nos están hablando de un cambio en las condiciones ambientales de precipitación de la calcita. Quiere decir que no siempre fueron iguales, y por lo tanto lo que estamos viendo aquí
que es un registro de dichas condiciones ambientales. La otra parte interesante es que la base de unas estalagmitas siempre es más viejo que la punta de unas estalagmitas. De hecho, conforme va creciendo, conforme uno va yendo hacia arriba en las estalagmitas, siempre es más joven. Ajá. No solo yo lo digo, ajá, tiene un crecimiento monotónico, sino es algo que vemos. Ajá. Este es el fechamiento de una estalagmita. Este fechamiento se hace por el método de uranio-torio. Ahorita no me voy a meter en los detalles de este tipo de fechamiento, pero lo que vemos es que tienen un crecimiento. Escogí esta estalagmita porque tiene el modelo de edades, lo que llamamos el modelo de edades más bonito, pero básicamente para enseñar que desde la base hasta la punta van creciendo y van cambiando las edades. Ajá. Que van cambiando las edades. Estas son fechamientos que hacemos en el laboratorio de estudios isotópicos. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, aplicando métodos muy sensibles, ajá, hacemos una extracción de las pequeñas cantidades de uranio que puede tener, y puede tener alrededor de unos cuantos nanogramos por gramo de uranio. Hacemos una extracción, una purificación de ese uranio y sus isótopos de decaimiento, y al hacer eso, luego los medimos en un espectrómetro de masas, extremadamente sensible, este espectrómetro de acá. Ajá. Este espectrómetro es único en México, y de hecho somos el único laboratorio en América Latina que hace ese tipo de fechamientos. Hacemos este tipo de extracciones, y al hacer este tipo de extracciones lo que podemos hacer es obtener las edades, las diferentes edades de las estalagmitas. Entonces las estalagmitas las podemos fechar, ajá, y dan resultados muy bonitos. Pero ¿por qué otras razones utilizamos las estalagmitas? Una de las razones por las que utilizamos las estalagmitas es porque conservan la composición isotópica del oxígeno. Ajá. Esa composición isotópica del oxígeno en las nubes, en el agua de lluvia, se transfiere al carbonato de calcio. ¿Y eso por qué? Si la composición isotópica de del agua de lluvia es transferida a las estalagmitas, entonces lo que vemos aquí al analizar la composición estalagmita, vemos cómo ha estado cambiando la composición isotópica del agua de lluvia durante el periodo de crecimiento de la estalagmita. Y dices, pues qué padre, pero ¿qué indica la composición isotópica de la lluvia? La composición isotópica de la lluvia es algo complejo, y aquí lo voy a tratar de simplificar. Básicamente nos dice las condiciones de la dinámica atmosférica, de cómo ha estado, sí, de la dinámica atmosférica. Si llueve mucho, si llueve poco, ajá, de dónde vienen o no. ¿Y por qué? Por toda una serie de procesos de destilación de los que se llaman, que pueden estar destilando, que pueden estar separando entre oxígeno 18 y oxígeno 16. Este mapa en México es un mapa que me gusta mucho, que estoy ahorita, con el que estoy trabajando, y nos está hablando de la proporción de lluvia de verano contra la proporción, contra toda la lluvia anual. Estas zonas rojas nos dice, ajá, que principalmente en estas zonas rojas, más del 85% de la lluvia es lluvia de verano. Las zonas amarillas nos está diciendo que es entre el 60 y el 80% es lluvia de verano. Y estas zonas azules es que es principalmente lluvia de invierno. No me voy a meter ahorita en detalles, pero lo que sabemos es que en las zonas donde la mayoría de lluvia es de verano, ajá, vemos que la composición isotópica de la lluvia es un indicador de qué tanto está lloviendo. Es decir, mientras más llueve, más negativo tiene la composición isotópica la lluvia. Por lo tanto, si sacamos estalagmitas de alguna zona de por acá, lo que vamos a estar viendo al ver la variabilidad de la composición isotópica del carbonato de calcio es indirectamente vamos a estar viendo si llueve más o si llueve menos.
¿Y por qué puede estar lloviendo más o por qué puede estar lloviendo menos? En este caso es porque el monzón, la zona del monzón de Norteamérica es más intenso o menos intenso. Y si es más intenso, ¿cuáles son los factores climáticos globales que afectan al monzón de Norteamérica para que sea más intenso? ¿Y cuáles son los factores que afectan al monzón de Norteamérica para que sea menos intenso? A esto de acá se le llama el efecto de cantidad. A mayor cantidad de lluvia, menor composición, valores menores de oxígeno 18. Esta zona de acá empieza a ser un poco más compleja. ¿Por qué? Porque ese factor que teníamos aquí, que era extremadamente simple, teníamos la composición isotópica es inversamente proporcional a la cantidad de lluvia. Este factor de acá ya no lo tenemos. En esta zona, en la península de Yucatán, en Centroamérica, incluso esta parte de Tamaulipas, ya no lo tenemos así. ¿Por qué? Lo que aquí vemos es la composición isotópica, sigue otros, otros procesos. Por ejemplo, esta es la acción isótópica de la lluvia que vemos en Guatemala, y este es lo que vemos por ejemplo, en Puerto Morelos, en Cancún. Son cuestiones, son comportamientos mucho más complejos que lo que vemos por ejemplo, en las zonas donde está de rojo. Tenemos una mezcla de procesos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos está diciendo la composición isotópica de la lluvia? Haciendo un análisis de corrientes atmosféricas y todo, no voy ahorita a entrar en mucho detalle de qué es lo que, de las corrientes atmosféricas, lo que vemos es que durante una época tenemos lluvia que viene procedente tanto del Mar Caribe, del Atlántico y está pegando en estas zonas, principalmente en el verano, que nos dan valores muy negativos de delta oxígeno 18, y tenemos otra época del año donde tenemos los frentes fríos, esos que muchas veces escuchamos en los pronósticos del tiempo. Y los frentes fríos lo que hacen es que la humedad, hacen que se condense la humedad que hay en el Golfo de México y tenemos humedad de una cuenca distinta. Y eso nos resulta en valores poco negativos de oxígeno 18. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que los valores, en contraste con lo que vemos en esta parte de México, en esta parte de México lo que vemos es que valores valores poco negativos, pero valores muy negativos es que tenemos mucha lluvia que viene del Atlántico y del Mar Caribe. Valores poco negativos tenemos proporcionalmente mayor lluvia de los frentes fríos. Y entonces, esa variabilidad que estamos viendo ya nos está hablando de cómo se está reorganizando la atmósfera bajo diversos eventos. El oxígeno en la lluvia nos está diciendo que es un indicador de la dinámica atmosférica imperante, es decir, si estamos acá, nos está diciendo qué tan intenso es el monzón o no, si estamos acá, nos está diciendo qué tan intenso, nos está hablando del balance entre lluvias de verano y frentes fríos. Aquí nos está diciendo mayor intensidad del sistema monzónico y aquí nos está diciendo mayor proporción. Y por lo tanto, cuando vemos esto, por ejemplo, esto que es este es un registro de una estalagmita de Guatemala, de un estudiante, Bernardo Chavero, que va a presentar mañana su defensa de tesis de maestría. Lo que estamos viendo entonces es un registro de la variabilidad dinámica atmosférica durante el periodo de crecimiento de la estalagmita. En este caso, en el periodo entre 800 y 1500 años antes del presente. Y entonces lo que estamos viendo es cómo lo que nos dice es la atmósfera no se mantuvo constante durante este periodo. Hubo periodos donde hay más frentes fríos, periodos donde hay menos frentes fríos, hay periodos donde es más intensa la lluvia de verano y periodos donde es menos intensa la lluvia de verano. Y entonces podemos hacer una reconstrucción de lo que estamos haciendo. Déjenme les enseño otro caso. Esto es de una cueva que trabajamos en Colima. También estamos ya terminando de escribir el artículo. Esto es una cueva en Colima. Este es
esta era la estalagmita, así es como terminamos trabajando con toda la estalagmita. Esta estalagmita tiene una edad de 60, empezó a crecer entre 60.000 años y terminó creciendo, dejó de crecer hace 10.000 años. Y lo que vemos esa es la variabilidad de la composición isotópica de oxígeno. Estamos en la zona donde la composición isotópica de oxígeno del agua de lluvia está modulada por la intensidad del monzón, la intensidad del monzón. Entonces, lo que tenemos en este registro es un registro que nos está diciendo si llovió más o llovió menos durante los últimos, básicamente, 60.000 años. Y, bueno, aquí, ahora sí que esto fue el spoiler de la historia. Ajá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos algunas excursiones aquí hacia valores de repente que son menos negativos. Aquí son muy claros. Y estos que estoy marcando aquí, estas excursiones hacia valores menos negativos, son coincidentes con lo que se llaman unos eventos Heinrich. Son eventos que durante el último periodo glacial, los casquetes polares eran tan grandes, que se rompían glaciares. Era muy frecuente que se estuvieran rompiendo glaciares, y esos glaciares, esos icebergs, perdón, estuvieran invadiendo el Atlántico Norte. Y es básicamente lo que sucede, y sucede exactamente lo mismo que cuando le ponen hielos a un refresco, a un vaso de agua. Le ponen refrescos a un vaso de agua, el hielo enfría la bebida. Aquí sucedió exactamente igual. Son periodos de enfriamiento del Atlántico Norte, y lo que estamos viendo es cómo esos periodos de enfriamiento en el Atlántico Norte se reflejan como una disminución de la intensidad del monzón de Norteamérica, o esencialmente dejaba de... no llovía tanto. Aguas, no quiere decir que dejaba de llover, no quiere decir que ya no que era una sequía y que eso se convirtió en un desierto, sino simple y llanamente no llueve tanto como en otros periodos donde sí puede llover un poco más. Todo eso lo podemos ver en diversos registros, y no me voy a meter ahorita en todos los registros que hemos visto, pero lo podemos ver en registros a lo largo del Holoceno de Guerrero, durante los últimos periodos glaciales, los últimos 2.000 años en Guerrero, o también algunos otros registros en Guatemala, o como vimos la semana pasada también en Puebla. Una de las cosas que además hacemos para poder entender qué es lo que está pasando, hacemos monitoreo en cuevas. ¿Qué significa hacer ese monitoreo en cuevas? Significa que vamos a la cueva, vemos el agua de goteo que está generando esas estalagmitas y vemos su composición isotópica, su composición elemental. Lo tratamos de ver con las condiciones ambientales de la cueva, las condiciones ambientales arriba de la cueva, que tanto llueve, si hace mucho calor, si hace mucho frío, la evapotranspiración. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a ver cómo los diversos factores ambientales pueden estar afectando no solo la composición isotópica del agua de lluvia, del agua de lluvia y del agua de goteo, sino también entender cómo cambia la composición isotópica, la composición elemental del agua. Y esto es un poco de lo que estamos viendo. Estos son el monitoreo de 3 cuevas que hemos hecho, una en Guatemala, una en Puebla y otra en Quintana Roo. Y cómo vemos cómo estos registros básicamente nos hablan que tienen las composiciones isotópicas y elementales tienen cierta variabilidad que podemos llegar a entender y podemos empezar a ver cómo se están comportando y cómo afectan la composición de elementos traza, y determinar variables ambientales y procesos geoquímicos que están afectando esta variabilidad. ¿Y por qué? Porque a mí me interesa, esto se movió, pero bueno, a mí me interesa ver también cómo se están afectando, cómo los diversos procesos ambientales afectan la composición elemental, la composición de elementos traza en el agua de goteo. ¿Por qué? Porque si identifico eso, puedo entender otra serie de factores que modulan. Puedo entender más la información
de la hidrología y de las condiciones hidrológicas imperantes, y esas condiciones hidrológicas están íntimamente ligadas con las condiciones climáticas. Entonces, en zonas donde no puedo ver qué tanto más afecta, si hay más monzón o menos monzón, si hay más lluvia o menos lluvia, que es una consecuencia importante de los cambios climáticos, sí puedo ver cómo cambian las condiciones hidrológicas, que dependen de que haya mayor o menor cantidad de lluvia. Uno de esos procesos que están viendo es un proceso que se llama precipitación previa de calcita. Es un proceso que varios investigadores y yo hemos estado caracterizando termodinámicamente y que nos dicen cómo algunos elementos se pueden enriquecer o empobrecer en función de las condiciones hidrológicas, si hay condiciones de sequía o no. ¿Cómo funciona ese proceso? Cuando tenemos esta gráfica que les mostré aquí, pues el Epicars no es tan sencillo como nada más tuberías que llevan agua desde el suelo hasta la cueva, sino hay una serie de grietas que pueden estar huecas o no. Ese tipo de grietas, huecas o no, esencialmente lo que permiten es que si están huecas, es que haya precipitación de carbonato de calcio, porque igualmente se puede desgasificar la solución aquí, la solución. Y si hay precipitación antes de llegar aquí, eso afecta mucho la geoquímica del agua. ¿En qué sentido? Hay lo que se llaman elementos compatibles con la calcita y elementos no compatibles con la calcita. ¿Cuáles son esos elementos compatibles? Elementos compatibles son elementos que, si se forma la calcita, van a entrar dentro de la estructura mineral de la calcita. Le van a decir, sí son, van a decir, son cuates que se van de fiesta con la calcita. Y evidentemente tenemos al calcio, pero tenemos otros elementos como el cadmio 2+, y el europeo 2+. Y por otra parte tenemos elementos que no son compatibles con la calcita, elementos que no entran muy bien dentro de la estructura mineral de la calcita, y entonces, si precipita calcita, ¿sabes qué? Tú te vas por tu lado, yo aquí me quedo de este lado. Y entre esos elementos no compatibles tenemos al magnesio, al estroncio y al bario, entre otros. Y esta G no tiene nada que hacer aquí. Los elementos que son compatibles en la calcita, cuando hay precipitación de calcita, se enriquecen en la calcita, van a entrar preferentemente en la calcita. Y estos no van a entrar en la calcita, se van a quedar fuera, van a ser excluidos de la calcita. Y lo que sucede es que el líquido remanente precipita carbonato de calcio, pero queda un líquido remanente. Esos elementos compatibles quedan empobrecidos en el agua y los elementos no compatibles quedan relativamente enriquecidos en el agua. Quedan relativamente enriquecidos con respecto al calcio. No quiere decir que aumenten su concentración. Aumentan su concentración relativo a estos elementos, porque estos elementos se quedaron en la calcita. Y estas dos cosas se van a estar reflejando en el agua de goteo. Y como se van a estar reflejando en el agua de goteo, si esto sucede, si este proceso sucede mucho en épocas de sequía, va a dejar de suceder en épocas en las que no existen estos huecos. ¿Y cuándo es que estos huecos no existen? Cuando estos huecos están llenos de agua. ¿Y cuando están llenos de agua? Cuando hay condiciones sumamente húmedas. Si eso está sucediendo, esto yo lo puedo caracterizar geoquímicamente y es lo que vemos en estas gráficas, a partir de lo que estas gráficas de aquí me están enseñando, son un par de modelos termodinámicos diferentes que me están confirmando que este proceso está sucediendo. A final de cuentas, ¿qué nos está diciendo? Si hay poca lluvia, o entre paréntesis, o el caso contrario, mucha lluvia, lo que va a suceder es que si hay poca lluvia, tengo condiciones de sequía, o con mucha lluvia, hay condiciones de no sequía. Si tengo condiciones de sequía, el Epicars está seco. En condiciones de no sequía, el Epicars va a estar húmedo, va a estar lleno, todas esas grietas van a estar llenas de agua. Y por lo tanto, en el Epicars seco tengo mayor cantidad de huecos, en el Epicars húmedo voy a tener menor cantidad de huecos.
Y por lo tanto, si tengo muchos huecos, tengo mayor precipitación previa de carbonato de calcio en el epicars, y por lo tanto, y si tengo pocos huecos, va a haber poco o nula precipitación previa de carbonato en el epicars, y por lo tanto el enriquecimiento, esto va a estar afectando el enriquecimiento entre elementos no compatibles y elementos compatibles. Y esto azulito debería estar aquí, más bien de este colorcito verde, perdón. Ajá. Y entonces va a estar afectando la relación entre un elemento no compatible como el magnesio contra un elemento compatible. Y entonces tengo un elemento, tengo otro indicador de condiciones paleohidrológicas. Esto, por ejemplo, lo podemos aplicar en un registro de cuevas que tenemos aquí en Guatemala. Esta zona en Guatemala es una zona donde no puedo utilizar los isótopos de oxígeno tan fácilmente como indicadores de cantidad de lluvia. ¿Por qué? Porque tenemos agua que viene, masas de aire que vienen del Mar Caribe y del Atlántico, y los frentes fríos, que son muy importantes, que van a estar trayendo precipitación, lluvia del Golfo de México. En esta gruta, la gruta de Rey Marcos, tenemos dos estalagmitas. Son estalagmitas muy pequeñas, pero que son estalagmitas que hemos fechado en el laboratorio, que a pesar de que son muy pequeñas, imagínense, la GRM 003 mide 14 centímetros, pero tiene 45,000 años. Mientras que la GRM 06 mide tan solo 9 centímetros, pero empezó a crecer hace 4,000 años, dejó de crecer hace como 4,000 años y tiene 30,000 años. Entonces crecen extremadamente lento, ¿sale? Crecen alrededor de 3 a 5 milímetros cada 1000 años. Crecen muy lento, ¿sale? Pero estas las podemos analizar también en el laboratorio de estudios isotópicos. Tenemos un instrumento que puede analizar con resolución de micrómetros la composición elemental, y por lo tanto podemos analizar casi con escala anual estas estalagmitas. Y estos son los registros que se ven de estroncio y magnesio y en ambas estalagmitas. Son registros razonablemente similares, no son idénticos, pero son razonablemente similares. Y lo que vemos es que si los empezáramos a comparar con la insolación de verano a los 15 grados norte, es decir, qué tanta radiación está llegando durante los últimos 40,000, 60,000 años, vemos que pues, hay algo de semejanza en lo que se está viendo. Quiere decir, la insolación de verano sí regula un poco la composición de elementos traza. Aquí muestro la composición de isótopos de oxígeno y vemos que no nos está indicando qué tanto es. ¿Por qué es importante la insolación? Porque al final de cuentas la insolación es lo que hace, es la cantidad de radiación solar que está llegando. Y esa cantidad de radiación solar lo que nos dice es qué tanto se está calentando o no los océanos. Pero lo interesante de este registro es que si lo comparo con insolación a 65 grados norte, es decir, la insolación en el Atlántico Norte, vemos que hay una mejor correlación, por así decirlo. ¿Y qué nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que lo que está pasando en el Atlántico Norte es muy importante en modular qué tanta precipitación, qué tanto está llegando la humedad a Centroamérica. Ya estamos viendo que el arribo de humedad a Centroamérica ya es un proceso no solo regional y no óptico, sino está influenciado por los procesos que suceden a escala global. Otro ejemplo, por ejemplo, que estamos viendo rápidamente, recalcarle, este es un registro que estamos también trabajando, una estalagmita de casi 2,000 años, perdón, de 800 años, sí, de 800 años. Lo presentó Patricia Piazza la semana pasada, pero aquí lo que me gusta, lo que quiero presentar y rápidamente es cómo este es un registro, lo que llamamos un registro multiindicador, o como erróneamente se le dice multiproxy. Esa es una palabra en inglés, yo prefiero mencionar un registro multiindicador, y lo que estamos viendo es cómo, viendo la composición isotópica de oxígeno, pero también viendo la composición isotópica de carbono, la composición de elementos traza, podemos sacar, y también la cantidad de materia orgánica incorporada en la estalagmita,
podemos empezar a sacar, hacer inferencias no solo sobre las condiciones los agentes esforzadores del clima, sino también de las condiciones climáticas y las condiciones ambientales en ese lugar, ¿no? Entonces hace el registro algo sumamente poderoso. Finalmente, para concluir, pues las estalagmitas básicamente nos van a estar dando información sobre la variabilidad hidroclimática pasada, y es una información muy robusta. ¿Por qué? Porque podemos hacer los fechamientos absolutos basados en composición el uranio y sus isótopos de decaimiento radiactivo. Tenemos indicadores de la dinámica atmosférica, como pueden ser los isótopos de oxígeno, que nos van a estar diciendo entre si el monzón es muy intenso o no. Nos pueden estar diciendo sobre si el monzón es poco intenso o no, y qué tal las contribuciones de lluvias procedentes de los frentes fríos, por ejemplo, si de repente son más importantes o no. Tenemos indicadores de la dinámica hidrológica en el EPICAST, tenemos indicadores de la dinámica ambiental, y son registros de muy alta resolución temporal. Una de las cosas que no les enseñé, por ejemplo, en estos registros, tanto el de Guatemala de hace 2000 años de Bernardo Chavero como en el de Patricia, son registros que tienen tenemos información en escala anual y subanual. Entonces tienen registros de muy alta resolución temporal. Finalmente, no son los únicos tipos de registros que podemos ver. Las estalagmitas tienen inclusiones fluidas, y esas inclusiones fluidas tienen agua de la cual precipitaron. Y a partir de la composición isótopica de esa agua, podemos saber también la temperatura a la cual la temperatura de la atmósfera. No me voy a meter en esos detalles. Tenemos posibles indicadores de actividades volcánicas, tenemos posibles indicadores de condiciones paleohidrológicas y de condiciones de intemperismo. Entonces, las estalagmitas son sumamente poderosas para poder generar registros paleoclimáticos y paleoambientales muy importantes. Y eso es un poco el mensaje que quiero decir. En lugar de hablar sobre un registro de las condiciones, el objetivo es hablarles sobre lo poderoso que pueden ser las estalagmitas. Y nada más para concluir, pues bueno, efectivamente este es un trabajo que no se hace solo, se trabaja con muchos colaboradores en muchas partes del mundo, en muchas cuevas, sobre todo con muchos estudiantes que ponen de su tiempo. Son trabajos muy complejos. Y por esto quisiera acabar la plática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bernal, por la presentación, muy interesante. Tenemos entonces tiempo para que los participantes, si así lo estiman, planteen sus preguntas en el chat, por favor, o igual en el Facebook también. En este momento, Juan Pablo, yo creo que avanzaría yo con una pregunta. ¿Cuál es, si alegamos que desde la ciencia estamos contribuyendo a entender mucho mejor los procesos de cambio climático modernos, en el contexto del pasado, en tu experiencia, ¿cuál sería la lección de ese cambio moderno en el contexto que se ha podido generar desde el trabajo de tu grupo? Bueno, lo que podemos saber en mi grupo, por ejemplo, déjame te enseño. Creo que el trabajo ahorita, por ejemplo, más relevante que podemos estar viendo acá, por eso me gusta presentar el registro que estamos viendo aquí de grutas cármidas. Una de las cuestiones que estamos viendo es cómo estamos llegando a condiciones, por ejemplo, materia orgánica, el indicador de materia orgánica, esto es poca materia orgánica, esto es mucha materia orgánica, como en los últimos años, en esta parte aquí nos está diciendo, como en los últimos años estamos, en esa zona se está perdiendo, por ejemplo, la materia orgánica, como nunca lo habíamos visto. Otra de las cuestiones, por ejemplo, que me gusta mostrar, aunque es un poco controversial hacer la correlación, es este registro de acá de Colima,
porque básicamente decimos, ok, algo que sucedió hace 60,000, hace 20,000, 30,000, 40,000 años, ¿en qué nos está afectando? ¿Qué nos enseña ahorita? Bueno, vemos que el enfriamiento del Atlántico Norte por la invasión de los glaciares resultó en una disminución de la intensidad del monzón de Norteamérica. Una de las cosas que estamos viendo en la actualidad es que la única parte del océano que no se está calentando en la actualidad es el Atlántico Norte. En el Atlántico Norte, si vemos los mapas de temperatura del océano, la única parte que de hecho se está enfriando es el Atlántico Norte. ¿Y por qué? Porque los glaciares, al estar recibiendo agua caliente en la corriente del Golfo, está fundiendo los glaciares y está inyectando una gran cantidad de agua fría en los glaciares. Y lo que estamos viendo aquí es una de las posibles consecuencias de ese enfriamiento, ¿no? Entonces, es una de las cuestiones, una de las lecciones que estamos viendo a través de los estudios paleoclimáticos que nos pueden ayudar a entender el cambio climático actual. Muy bien, muchísimas gracias. A los asistentes entonces pueden poner sus preguntas en el chat. Y hay otro asunto que a mí me interesa particularmente. Desde la respuesta de las comunidades biológicas a la variabilidad climática del pasado, lo que hemos podido observar es que uno de los asuntos más preocupantes sobre el cambio climático moderno es la rapidez a la cual está sucediendo. ¿Tú tendrías alguna observación al respecto basado en tus registros? En estos registros yo todavía no veo cuestiones de rapidez o no. Sí te podría comentar, por ejemplo, un registro, no lo estoy mostrando, pero un registro que también trabajo en Brasil. No solo trabajo con muestras de México, también trabajo con algunas muestras de Brasil. Estamos viendo, por ejemplo, en este registro de Brasil, cómo a partir de la información geoquímica en la estalagmita, vemos cómo las condiciones de evapotranspiración han estado cambiando de manera drástica y está reduciendo de manera drástica, como no lo habíamos visto en los últimos 2000 años aproximadamente. ¿Qué significa eso? Significa que se está evaporando más agua de la que estamos recibiendo. Y si estamos evaporando más agua de la que se está, de la que se está recibiendo, quiere decir que esa agua está menos disponible para ser consumido tanto por plantas como por eh, 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 como para la que está disponible y que se puede percular a los microorganismos. Muy bien, en ese sentido, gracias por la respuesta, Juan Pablo. Nos pregunta Liliana Martínez si se ha registrado alguna variación en las poblaciones de organismos que viven en donde están las estalagmitas. No, hasta donde yo tengo entendido, no hay registros de los organismos en las estalagmitas. Hay algunos registros de polen, en estalagmitas que están muy expuestas, que se encuentran cerca de la entrada de las cuevas, pero no en pero no en los organismos. No, de hecho, no he visto evidencia alguna de que haya restos de bacterias o hongos o algo por el estilo en las estalagmitas. Sí hay materia orgánica, pero no precisamente de algún microorganismo. Gracias. Tú sabes también como una inquietud de mi parte si sobre este tipo de materia orgánica eventualmente se podría hacer, por ejemplo, análisis de ADN o algo por el estilo. No lo sé. Ahorita hay, los últimos 2 años, básicamente, hay un grupo que está extrayendo la materia orgánica que hay en las estalagmitas, pero no sé si han estado buscando por ADN. Lo que sí han estado buscando son indicadores, alquenonas, compuestos orgánicos, procedentes por por la actividad de las arqueas, del grupo de las arqueas en los suelos. Pero que hayan recuperado ADN, no estoy seguro, porque en realidad todavía la cantidad de materia orgánica que hay es alrededor del 0.1%. Tienen poca materia orgánica. Entonces, yo no he visto que lo hayan hecho.
Muchas gracias a los asistentes. Entonces, si tienen alguna otra pregunta, les agradecería si las pueden transmitir por el chat o por Facebook, que estamos en un live. Parece que no tenemos más preguntas.